En este tópico lo que vamos a hacer es básicamente cubrir dos grandes áreas, que son áreas en las cuales vamos a tratar de ver qué ocurre cuando ciertas cosas fallan con el modelo de regresión que hemos estado discutiendo. Va a ser la primera parte en la que vamos a discutir, por ejemplo, qué ocurre cuando el supuesto de que X es exógeno, entre comillas, o que X no está correlacionado con el término de error, no satisface. ¿Qué condiciones o qué repercusiones tiene eso para nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinarios y qué podemos hacer al respecto? Entonces, ¿qué limitaciones ocurre cuando partimos con el modelo lineal de regresión y asumimos ese supuesto? Una cosa que habíamos dicho es que, por ejemplo, si es que omitimos variables relevantes y las variables relevantes están correlacionadas con las variables incluidas, entonces sabemos que el omitir una variable relevante va a crear problemas en la estimación de OLS. Sabemos que el estimador OLS va a dejar de ser consistente en ese caso. Sabemos que el estimador OLS también es inconsistente si es que, por ejemplo, hay error de medida en las X. Si estimamos o si observamos las X con error, sabemos que eso, el error de medida, aunque sea inocente, va a crearme una correlación entre el X y el error de medida, perdón, y el residuo del modelo, y eso va a crear inconsistencia. Hay otra cosa más que puede crearme un problema de inconsistencia para mi estimador OLS, y es que haya simultaneidad, y simultaneidad es distinto a el que no haya exogeneidad, entre comillas. Simultaneidad es o que no haya correlación entre el regresor y el error. Y simultaneidad sería que haya un tipo de retroalimentación, que Y dependa de X, pero a su vez X también dependa de Y. Entonces, que el ahorro dependa del crecimiento y el crecimiento dependa del ahorro. Entonces, en ese tipo de casos, lo que va a ocurrir es que si yo quiero estimar una ecuación para el crecimiento, yo hago crecimiento en función de ahorro y no tomo en cuenta que a su vez hay una retroalimentación del otro lado. Entonces, el estimador OLS de esa regresión va a ser un estimador inconsistente y no va a estar midiendo o identificando esa ecuación en particular que quiero identificar o medir. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la discusión va a ser justamente qué hacemos en este tipo de casos. La primera parte va a ser la discusión en la que tenemos que nuestros X están correlacionados con el término de error y sabemos que crea inconsistencia. Tenemos alguna manera de poder salvar nuestro modelo y obtener estimadores consistentes de beta utilizando otro método, y vamos a responder la pregunta afirmativamente. Si es que los planetas se alinean, vamos a tener un estimador que vamos a llamar el estimador de variables instrumentales, y el estimador sí va a ser un estimador consistente a diferencia del estimador OLS en ese problema. Y después voy a plantear el problema de qué ocurre cuando tengo simultaneidad, cuando tenemos este tipo de retroalimentación. Y depende de X, y X no es exógena porque X también es endógena, X también depende de Y. Por lo tanto, hay simultaneidad en la relación de Y y X. ¿Qué ocurre y qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos estimar este tipo de modelos? Y el último punto que voy a hacer es presentarles un aperitivo de cosas que seguramente ya vieron en su curso de estadística o en su primer curso de métodos cuantitativos, y que van a ver hasta el cansancio en sus cursos de electivos y en sus cursos de microeconometría también, que son el tratar de hacer una introducción de lo que se llaman efectos de tratamientos, ¿no es cierto? Y experimentos y cuasi experimentos que seguramente han visto, para tratar de evaluar o medir efectos causales. Mi manera de enfocar este problema es probablemente algo distinto algo distinto a la que han visto, y yo creo que por eso va a presentarles un valor agregado, porque lo que va a hacer es simplemente presentarles que todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que han visto hasta ahora en el curso, es todo lo que necesitan para poder dominar efectos de tratamiento y difference indifference y todo eso. Todo lo que han visto en términos de herramienta, en términos de técnica, son simplemente hijos pobres o circo pobre de lo que hemos visto hasta ahora. Son casos muy simples y muy particulares, que típicamente es estimar un modelo incluyendo una DAMI más. Lo que probablemente, y por lo tanto, entonces quiero que filosóficamente puede haber una discusión respecto a si vale o no vale la pena utilizar esto de experimentos y cuasi experimentos, y cuán válido va a ser utilizar esto filosóficamente, pero técnicamente esto es probablemente lo más simple que han hecho en econometría. Y de hecho, la econometría de Treatment Effects es la econometría más burda, más simple, más primitiva que existe. Puede ser en algunos casos poderosa, y puede ser en otros casos una pérdida de tiempo, o puede ser en otros casos una muy mala aproximación al problema que estamos enfrentando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es discutir, voy a presentarles una introducción, una motivación de qué es lo que hacemos en esos casos, ¿ok? O qué es lo que podemos hacer en esos casos. Entonces, voy a partir
presentándoles una introducción a parámetros instrumentales, que sería el método que vamos a tratar de utilizar cuando tenemos un modelo de regresión, y igual a x beta más u, pero tenemos el problema de que los nuestros regresores, están correlacionados con el término de error. Y por lo tanto sabemos que las penas del infierno nos van a caer en ese caso, porque cuando x está correlacionado con el error, el estimador va a ser sesgado, lo cual no nos preocupa tanto, pero va a ser inconsistente también, ¿no es cierto? Que aunque la muestra aumente arbitrariamente, nuestros x van a, como x están correlacionados con el término de error, no vamos a poder discernir qué parte de lo que está ocurriendo proviene de x y qué parte no. Déjeme entonces partir motivando esto con un ejemplo. Supongamos que yo tengo que y es, yo qué sé, x sub t transpuesto beta más u sub t. Y hagámoslo para que sea todo simple, hagamos que hay una escala, que es una escalar nomás. ¿Ya? Hacer un poco. ¿Ok? Más u sub t. Entonces, la idea acá es que si yo, por ejemplo, quiero evaluar cuál es el efecto que tiene un cambio de x, cuál es el efecto que va a tener de y, la respuesta es beta, ¿no es cierto? Este es el efecto que tiene un cambio de x sobre y. Supongan ahora que lamentablemente hay este pequeño problema. Supongan que el x sigue una ley de movimiento, digamos que es del tipo de esta forma, ¿ya? Entonces, que el x depende de otras variables, z, que no estamos observando, no vemos ni nada de eso, y depende de un shock, ¿ok? Supongan que el shock es tal que la esperanza de b y u es igual a 0. O sea, la covarianza entre el shock de lo que vamos a llamar acá como la ley de movimiento de la variable de estado, la variable x, y acá vamos a llamar esto a la condicional de y en x. Entonces, el shock de la condicional de y en x es ortogonal al shock de la marginal de x. Entonces, supongamos que el cambio que ha habido en x, este cambio que ha habido en x, ha sido porque ha habido un cambio en b. Entonces acá b ha subido, y como ha habido un cambio en b, ha subido x, ¿sí? Entonces acá ha subido b y ha subido x. Entonces, por lo tanto, x ha subido acá. X ha subido, ¿sí? Dado que b no está correlacionado con u, el aumento de b no va a afectar a u, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, yo puedo evaluar cuánto del cambio de y se debe a un cambio en x simplemente midiendo este beta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Supongan ahora que por mala pata, entonces reproduzcamos otra vez esto, y sub t es igual a beta x sub t más u sub t, y donde ahora x sub t es, yo qué sé, gamma z sub t más b sub t. Pero ahora supongan que el shock de b y el shock de u están correlacionados. Entonces, si hay un shock en b, ese shock va a tener una repercusión en u. Estos shocks están correlacionados. Entonces, supongamos ahora que, otra vez, sube b. Al subir b, sube x. Y por lo tanto, está cambiando x. Y acá tenemos un efecto sobre y que se debe a este cambio en x. ¿Sí? Pero ahora, como ha subido b, contemporáneamente, al haber un shock en B, esto ha cambiado U, porque U y B están correlacionados. Cuando se mueve B, se mueve U. Cuando se mueve U, se mueve B. Por lo tanto, entonces, si al haber subido B también sube U, quiere decir que hay una parte del cambio de Y que se debe al cambio que ha tenido el cambio en X y otra parte que se debe al cambio que ha habido por un cambio en U. Por lo tanto, yo no voy a poder decir que el efecto de un cambio en X sea beta. ¿Por qué? Porque no puedo evaluar cuánto del cambio de Y se debe a un shock puro en X y cuánto se debe al contagio, entre comillas, que ha tenido el shock puro de X o el shock de X sobre el shock de Y. Y por lo tanto, yo no puedo discernir cuánto de esto viene de acá y cuánto viene de acá. Esta covarianza que hay aquí ha creado una correlación o una covarianza entre X y U. Y al crear una correlación o covarianza entre X y U, yo no puedo atribuir cuánto del cambio en Y se debe a un cambio de X cuando cambia X. Porque yo sé que al haber cambiado X, también probablemente ha cambiado el U. Y por lo tanto, yo no sé cuánto el cambio Y se debe a la señal que está acá y cuánto se debe al ruido que está por este otro lado. Consideremos ahora
un ejemplo distinto al que hemos discutido en el ejemplo anterior, pero que tiene exactamente el mismo sabor. Supongamos que lo que ocurre ahora es que la regresión, el modelo correcto, entre comillas, Y depende de X estrellita, que es el componente sistemático, y depende de un U, que es un componente no sistemático. ¿Ok? El problema que tenemos es que no se observa el X estrellita, sino que observo el X medido con error. ¿Ok? Entonces este es el verdadero X y acá hay un error de medida. Y por lo tanto yo observo un X, pero ese X no es el verdadero X, el X que pertenece al modelo, sino es un X medido con error. Entonces esta sería como la ley de movimiento que les he dado para la variable de estado y este sería como el componente de los zetas, entre comillas, que teníamos antes. ¿Ok? Lo que hemos visto entonces es que si yo ignorase que el X está medio con error, yo haría un OLS de la vida, este sería mi estimador OLS, lo que ocurre es que el verdadero Y no depende de X, sino depende de X estrella. Y X estrella yo lo puedo escribir como el verdadero X menos B. ¿Me siguen? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, cuando yo haga estas dos expresiones, lo que va a ocurrir es que voy a tener una parte, que es la parte que tenía acá, ¿no es cierto? Y la otra parte que voy a tener es que voy a tener que X, voy a tener que calcular la covarianza que tiene X con U. Y lo que ocurre es que X, lamentablemente, va a estar correlacionado con el U. El U del modelo que estoy estimando, entre comillas, ¿no es cierto? No es este U de acá, es el U del modelo que estoy estimando. Y el modelo que estoy estimando toma como regresor a X, porque no observa el X estrella. ¿Ya? Y el U del modelo que estoy estimando, obviamente, tiene el componente del error de medida. Y el error de medida está correlacionado con el X. ¿Sí? El B está correlacionado con el X, perfectamente correlacionado con el X. Por lo tanto, entonces, el X va a estar correlacionado con el término de error de mi regresión. Tal vez para no confundir con este U, debería decir que es el U de la regresión que estoy estimando, que es uno distinto a este U de acá. Este tal vez debería llamarse U estrellita. ¿Sí? Tal vez deberíamos hacer eso. ¿Ok? Bien. Y por lo tanto, entonces, como sabemos que el X va a estar correlacionado con el U, entonces lo que va a ocurrir es que el estimador de beta va a ser un estimador que va a ser sesgado, lo cual no es tan importante, sino también va a ser inconsistente, como hemos dicho antes. ¿Ya? Y la magnitud de la inconsistencia va a depender de la magnitud del error de medida, obviamente. Si es que la volatilidad del B fuese cero, o sea, si no hubiese error de medida, entonces obviamente no habría sesgamiento, o no habría sesgo, y no habría inconsistencia. Si es que el error de medida es distinto de cero, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber lo que se llama el sesgo de atenuamiento o el sesgo de subestimación, si lo quieren llamar, que es simplemente el estimador de beta, ¿sí? El estimador de beta lo que va a hacer es que va a crearme un sesgo y ese sesgo va a hacer que el estimador de beta va a ser más chico que el beta que debería haber tomado, el verdadero beta, ¿sí? Por eso se llama esto attenuation bias, ¿ya? Bien, en general, pero, como hemos discutido antes, en general lo que ocurre es que si es que el X está correlacionado con el error, entonces cuando yo estimo este modelo, lo que va a ocurrir es que el estimador de beta va a ser simplemente el verdadero beta más algo. Y ese algo va a ser la parte que antes tenía que ver con la X transpuesta X inversa, que acá lo estoy dividiendo por T, ¿no es cierto? Que esto sería a lo que converge cuando la muestra se hace arbitrariamente grande, mi X transpuesta X sobre T, o perdón, la inversa de X transpuesta X sobre T, ¿sí? Y esta parte acá sería la que converge el X transpuesta U sobre T, que sería la covarianza poblacional entre X y U. Entonces, si los U y los X no están correlacionados, esta parte se va a hacer cero y por lo tanto el estimador de beta va a ser consistente. Pero si es que los U's están correlacionados con los X, entonces esta parte de acá no se va a ir y por lo tanto el estimador de beta va a ser el verdadero beta más algo. Y ese algo va a depender de cómo sea la covarianza entre el término de error y cada uno de los regresores que tengo en mi modelo. Por lo tanto, puede ser que muchas veces sea difícil decir hacia qué lado está el sesgo, entre comillas, o la inconsistencia, si es que estamos sub o sobreestimando un determinado efecto, ¿no es cierto? Otro ejemplo que teníamos típico de esta historia es, por ejemplo, que supongan que ustedes tienen un modelo en que dicen la educación, o perdón, el ingreso depende de la educación de las personas y de nada más. Pero además de la educación, el ingreso depende de las habilidades de las personas, por ejemplo, ¿sí? Y es una variable relevante omitida. Si es que la habilidad está correlacionada con el nivel de educación, que es algo que debiese ocurrir, entonces obviamente la variable relevante omitida está creando una covarianza, una correlación entre el término de error de mi modelo
y el regresor. Y por lo tanto el estimador va a ser inconsistente. Y en este caso, dado que la correlación entre habilidad y educación debiese ser positiva, entonces en este caso lo que debiese ocurrir es que debiésemos estar subestimando, o perdón, sobreestimando el valor de la educación. La educación creemos que es más importante, el retorno a la educación estamos haciendo que sea más importante de lo que en realidad es, si es que estamos omitiendo estas variables relevantes, ¿ok? ¿Cuál sería, entre comillas, la solución a este problema? Bueno, la solución a este problema debiese ser tratar de encontrar lo que obviamente, lamentablemente, no está, no es que haya una tienda donde uno pueda comprar esto, uno tiene que buscar esto y testar esto, que es buscar lo que se llaman instrumentos válidos. Y estos instrumentos válidos son un conjunto de potenciales variables, las llamamos Z, y estas variables Z tienen que cumplir dos condiciones para ser instrumentos válidos. La primera condición es que este instrumento tiene que ser lo que se llama un instrumento relevante, es decir, supongamos que nosotros sabemos que alguna de nuestros X, en nuestro ejemplo de la educación, está correlacionada con el término de error, que es la habilidad que no hemos incorporado. Entonces, lo que nos gustaría es tener una variable, que vamos a llamar una variable instrumental, que va a intentar aproximar lo que hemos omitido y que va a tomar en cuenta además que las variables que estamos incluyendo están correlacionadas con el término de error. Entonces, lo que queremos es instrumentos que ojalá estén correlacionados con la variable que tenemos, en este caso, instrumentos que están correlacionados con educación, y por eso colocamos la educación de la mamá, la educación de los abuelos, el color de ojo de los primos y nietos y los tíos y lo que sea, porque lo que se está tratando es de aproximar variables que en principio debiesen estar correlacionadas con el X, ¿no es cierto? Pero la segunda cosa que necesitamos para el estimador que vamos a discutir en un minuto más es lo que se llama exogeneidad del instrumento. Y es decir, que aunque X está correlacionado con el término de error, estos instrumentos que están correlacionados con el X no están correlacionados con el término de error. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones de relevancia y de exogeneidad de los instrumentos, entonces vamos a poder tener un estimador que vamos a llamar estimador de variables instrumentales, y ese estimador va a ser un estimador que va a ser consistente. ¿Ya? Y acá lo que nos preocupa típicamente es consistencia, ¿no? Esta es la discusión de personas mayores. ¿Ok? Bien. Conforme vimos entonces las dos propiedades que requerimos de los instrumentos para poder desarrollar lo que vamos a llamar el estimador de variables instrumentales, es que los instrumentos que nosotros tengamos cumplan la condición de relevancia, es decir, que no estén correlacionados con las X, y por lo tanto que el Z transpuesta X dividido T, que sería como el promedio de las interacciones de los X y los Z, converja en probabilidad a una matriz, y esta matriz es obviamente distinta de cero. Si esta matriz fuese una matriz de ceros, entonces los zetas no estarían correlacionados con los X. Cuanto más distinta de cero sea esta matriz, en los componentes de las relaciones que hay entre Z y X, mejores van a ser estos instrumentos. Más información van a entregarnos de la variable X, estos instrumentos Z. Pero por otro lado, una cosa que queríamos es, dado que nuestros X estaban correlacionados con el término de error, los instrumentos para ser válidos no tienen que estar correlacionados con el término de error. Entonces tenemos que encontrar alguna variable que esté correlacionada con la variable que sabemos que está correlacionada con el término de error, pero que por construcción no podría estar correlacionada con el término de error. Vamos a dar algunos ejemplos un poco más tarde de esto. ¿Okay? Por ahora, simplemente asumamos que hemos ido a una tienda. En una tienda nos decían, hemos ido al descuento R de Ripley y nos decía, hoy día instrumentos a 80% de descuento. Y por lo tanto, los hemos agarrado estos instrumentos y los hemos traído. Nos han garantizado que estos instrumentos cumplen estas dos condiciones. ¿Okay? La primera cosa que vamos a discutir es la dimensión de la matriz X, es decir, el número de regresores que tenemos en X va a ser, como siempre, K. Y lo que vamos a asumir es que el número de variables instrumentales que tenemos va a tener una dimensión de M. Y por lo tanto, M va a ser el número de variables instrumentales que tenemos, y los instrumentos van a ser tales que el número de instrumentos tiene que ser siempre mayor o igual al número de regresores que tenemos. No puede ser menor, porque lo que vamos a ver en unos minutos más es que para poder utilizar el estimador de valores instrumentales vamos a tener que o identificar exactamente o sobreidentificar nuestro sistema para poder identificar un estimador consistente de beta. No podemos tener menos instrumentos que regresores, porque así no vamos a poder identificar los efectos que tiene cada X sobre Y, que es lo que estamos tratando de buscar, ¿no es cierto? Estamos tratando de responder la pregunta de cómo responde Y ante cambios en X, cuando lamentablemente el X está correlacionado con el U y no tenemos maneras obvias de resolver ese problema. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es partir con el modelo que hemos partido siempre. Y igual a X beta
más U, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer ahora entonces es que vamos a agarrar este conjunto de instrumentos, que es una matriz de dimensión T por M. T era el número de observaciones que teníamos, el número total de observaciones, digamos 100 datos, y M era el número de instrumentos, digamos 4 instrumentos. ¿Ok? Entonces esta matriz Z es de dimensión 100 por 4 en este caso. ¿Sí? Lo que voy a hacer entonces, voy a premultiplicar por Z transpuesta a la relación poblacional de Y relacionado con X y con U, recordando que lamentablemente X está correlacionado con U y que por eso no puedo hacer OLS. Si X no estuviese correlacionado con U, no perderíamos el tiempo buscando instrumentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente si X no está correlacionado con U, X es el mejor instrumento de sí mismo. Porque X está perfectamente correlacionado con sí mismo y además X, si es que X es exógeno entre comillas, X no está correlacionado con U. Por lo tanto, el estimador OLS es un caso particular de variables instrumentales cuando las X son su propio instrumento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, pero ahora estamos en el caso lamentable en que X está correlacionado con el U. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el nivel de educación, pero no tenemos la habilidad de los individuos. Pero por suerte hemos tenido la, yo qué sé, color de ojos de la bisabuela, si mi mamá me amaba o no me amaba, si mi papá me leía cuentos o no, que en teoría son instrumentos de la variable que no hemos observado, las habilidades o lo que fuera, que la gente que es más mimada o más querida o más cuidada, yo qué sé, desarrolla más habilidades, lo que fuera que creemos que sea el cuento por el cual alguna de estas variables puede ser un instrumento que sea válido. Entonces, si mi tatarabuela era, yo qué sé, había estudiado en la universidad o no, no debería estar correlacionado con mi U hoy día, pero sí debería estar correlacionado con los X que yo tengo, ¿no es cierto? Porque obviamente mi tatarabuela murió hace unos cuantos siglos. Ahí está la parte hereditaria y todo ese tipo de vínculos que puede hacer un poquito más compleja la discusión. Pero por lo pronto asumamos que se cumplen estas dos condiciones que habíamos dicho de relevancia y de exogeneidad. Por lo tanto, entonces, lo que estoy haciendo ahora es que estoy premultiplicando por Z transpuesta a todo. Y voy a llamar X, Y estrellita a este Z transpuesta Y, X estrellita a Z transpuesta X y U estrellita a Z transpuesta U. La pregunta ahora es si, dado este nuevo modelo, y este fuese mi nuevo regresor, ¿sí? Si este fuese mi nuevo regresor, Z transpuesta X, que sería mi X estrellita nuevo, ¿está o no está correlacionado con el U estrellita? Y la respuesta es que afortunadamente no, porque el Z no está correlacionado con el U. Pese a que el Z está correlacionado con el X, el Z no está correlacionado con el U. Y por lo tanto, entonces, el X estrellita de acá no está correlacionado con esta parte de acá. Y por lo tanto, entonces, yo podría hacer un OLS para obtener un estimador de beta utilizando este modelo transformado. Sin embargo, acá hay un pequeño problema que no acaba siendo problema, sino afortunadamente en este caso acaba siendo una buena noticia, que es que vean que el U estrellita, este nuevo U estrellita, tiene obviamente esperanza cero, porque Z no está correlacionado con U, pero la matriz de varianzas y covarianzas de este U estrellita es simplemente la esperanza de Z transpuesta U por U transpuesta Z, ¿sí? Y lo que ocurre es que aunque los U's sean homoscedásticos, U estrellita no va a ser homocedástico. ¿Por qué? Porque U estrellita depende de Z. Y por lo tanto, entonces, la varianza de U estrellita va a depender de los segundos momentos de Z. La matriz de varianzas y covarianzas del Z transpuesta U va a ser simplemente sigma cuadrado la esperanza de Z transpuesta Z. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto, entonces, ahora ocurre una gran noticia. La gran noticia es que sabemos que en el modelo transformado podemos hacer un OLS y el OLS nos va a entregar un estimador consistente. Pero la gran noticia es que el modelo transformado, el nuevo U estrellita es heterocelástico, pero acá sabemos la forma de heterocelásticidad. Y no solo sabemos la forma de heterocelásticidad, sino que sabemos exactamente cómo es omega. Sabemos exactamente omega, porque omega va a ser simplemente nuestro Z transpuesta Z. Y Z eran los instrumentos. Por lo tanto, va a ser una matriz M por M. ¿Me siguen? Por lo tanto, entonces, como desempolvando lo que hemos visto hace unas clases pasadas, sabemos que hay un estimador que es más eficiente que el estimador OLS cuando hay heterocedasticidad. ¿Quién sería?
o autocorrelación, cuando omega no es identidad. ¿Quién es el estimador más eficiente? GLS. El estimador GLS. ¿Y qué necesitamos para poder hacer GLS? Conocer la forma exacta de la matriz omega. Y no solo la forma, sino conocer la matriz Claro. para hacer GLS. Si no, tendríamos que hacer feasible GLS, que sería estimar. Pero acá, este es el sueño del pibe. Esto es como haberle escrito una carta a Papá Noel y Papá Noel nos entrega exactamente todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque no solo conocemos la forma de omega, sino que conocemos omega. Omega en este caso es z transpuesta a z. ¿No es cierto? Como omega es z transpuesta a z, entonces esto es un paseo en el parque, es un hermoso día, porque ahora podemos hacer GLS. Y por lo tanto hacemos GLS al modelo transformado. ¿Cómo era GLS? Era X transpuesta, omega inversa, X, ¿no es cierto? Pero ahora nuestra X transpuesta es X estrellita, que era esta parte de acá. Esta era X estrellita, ¿se acuerdan? Por lo tanto, entonces sería X transpuesta, omega inversa, X, por X transpuesta, omega inversa, Y. Pero el Y ahora es un Y distinto, el X es un X distinto, y el omega es simplemente Z transpuesta Z. Por lo tanto, este estimador, le vamos a poner un nombre, lo vamos a bautizar, y decimos, de ahora en adelante te llamas el estimador de variables instrumentales, y cuando alguien les diga que ha hecho variables instrumentales, ustedes lo van a mirar como muchacho, déjame que te explique lo que has hecho. Lo que has hecho en realidad es GLS. Y el otro te va a decir, no, he hecho variables instrumentales. Tú dices, no, has hecho GLS. Has hecho GLS a un modelo transformado cuando tú tenías que X no estaba correlacionado con el U. Entonces encontrar tus instrumentos y lo vamos a llamar variables instrumentales, pero el estimador de variables instrumentales es un estimador del tipo GLS. Como es un estimador del tipo GLS, entonces, como ven acá, yo puedo reescribir todo esto como esta cosa acá, como si fuese el Z, Z transpuesta, Z inversa, Z transpuesta, hasta acá. Toda esta parte de acá es simplemente una matriz de proyección al espacio de las Zetas. Es una matriz P al espacio de las Z. Y por lo tanto, yo podría reescribir el estimador GLS de este modelo transformado o el estimador de variables instrumentales como X transpuesta, la matriz de proyección al espacio barrido por los instrumentos, X inversa, X transpuesta, P por Y, donde esta P no es la P del espacio barrido por las X, sino del espacio barrido por las Z. ¿De acuerdo? Y finalmente, el estimador de la varianza del estimador de variables instrumentales es simplemente el estimador de sigma cuadrado por la matriz de varianza y covarianzas GLS del modelo transformado, que sería, si recuerdan, X transpuesta, omega inversa, X. Pero el X es el X transformado y el omega es Z transpuesta Z. Entonces, otra vez con calma en la casa, antes de ir a dormir y antes de sacar al perro, o lo que fuera que hagan, cual sea su ritual, asegúrense de entender que esto lo pueden derivar ustedes de primeros fundamentos. Lo pueden derivar simplemente de aplicar GLS a este modelo transformado. Si hacen GLS a este modelo transformado, van a llegar a este resultado y van a llegar a este resultado. Demuestren que eso es así. Y después dicen, yo te bautizo como estimador de variables instrumentales. Pero asegúrese de recordar y entender que este es simplemente un modelo GLS de un modelo transformado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que tenemos este estimador, ¿no es cierto? Vamos a tratar de evaluar si este estimador es consistente. Acá, olvídense de la propiedad de sesgamiento y tonteras. Acá, como muchas cosas de la vida, la parte importante es consistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de evaluar consistencia de este estimador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como hemos hecho siempre, cualquier estimador que hemos hecho, ¿no es cierto? Acá está el choclo de lo que es nuestro beta gorrito acá. Y en lugar de Y, reemplazo la estructura que está detrás de Y, que era X beta más U. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces acá en lugar de Y voy a tener X beta más U. Entonces voy a tener todo este choclo de acá, por paréntesis, ese choclo por paréntesis X beta más U. ¿Sí? Y por lo tanto, luego de haber hecho eso, vuelvan a verlo en su casa con calma, van a ver que cosas maravillosas van a pasar, unas cosas van a ir con otras, etcétera, y les va a quedar que el estimador de valores instrumentales es beta más algo. Donde ese algo antes, en el estimador OLS, era cuando el Z era simplemente una matriz de identidad, ¿no es cierto?
no nos preocupábamos de esa parte, ¿sí? O el Z, sí, una matriz de identidad, no nos preocupamos en ese caso. Y el Z era simplemente el mismo X, ¿no es cierto? Que sería hacer como un OLS. Y lo que podemos demostrar entonces que otra vez, aplicando ley de grandes números, lo que tendríamos es que vean que acá hay un t-1 que está en el numerador y un t a la menos 1 que está en el denominador. Entonces lo que voy a hacer es que este t a la menos 1 me va a servir para esta parte de acá, pero para poder hacer ley de grandes números voy a necesitar multiplicar por un t a la menos 1 acá y multiplicar por un t a la menos 1 acá. Y como ven, por la inversa de aquí, un t a la menos 1 se va a ir con un t a la menos 1, un t a la menos 1 se va a ir con un t a la menos 1, por lo tanto, no voy a afectar en nada las expresiones que tienen acá. Y lo que hacen después es simplemente ver a qué converge cada parte. Entonces, esta parte dividido t a la menos 1 converge a, por nuestro supuesto de aquí, convergía a esta matriz. Y esta matriz no puede ser una matriz de ceros. ¿Por qué? Porque Z es un instrumento relevante, por lo tanto está correlacionado con las X, no pueden ser ceros. Por lo tanto, este sigma sub XZ o sigma sub ZX, dependiendo de cómo lo hayan colocado, dependiendo de cómo está expresado esto, estas matrices no pueden ser matrices de cero, ¿sí? Después vamos a tener un t a la menos 1 de z transpuesta z, que va a converger a la matriz de segundos momentos de z, de los z, que sería el sigma sub zz, y así sucesivamente. Y por lo tanto, esta parte de acá va a converger a algo que es una matriz que es invertible y que no tiende a cero. Y por otro lado, tenemos la parte que está en el numerador, entre comillas. Y la parte que está en el numerador, esta parte converge a omega o sigma de los x con los z, ¿no es cierto? Esta parte de acá converge a sigma de zz. Y esta parte de acá converge a cero, o sea, el t a la menos 1 de esta expresión de acá, converge el último término, perdón, el último término, este término de acá, por t a la menos 1, converge a cero. ¿Por qué? Porque este es un instrumento exógeno y porque los zetas no están correlacionados con los u's. Acá estamos asumiendo que eso es así. Entonces, si es así, va a ocurrir que esta última parte de acá se va a hacer cero y cualquier cosa multiplicada por cero me va a dar cero. Y por lo tanto, el estimador de valores instrumentales sí va a ser un estimador consistente. ¿Sí? Hay un caso particular que nos puede interesar ver, y el caso particular que nos puede interesar ver es el caso en que asumimos que tenemos tantos instrumentos como regresores, es decir, que la dimensión de z es igual a la dimensión de x, que tenemos tantos instrumentos como regresores. En ese caso particular, entonces, ustedes van a poder ver que yo podía atender, vean que acá, si vemos acá, ¿qué dimensión tiene esto? Les doy un minuto para que traten de decirme qué dimensión tiene z transpuesta y. ¿Qué dimensión tenía z? Esta matriz, ¿qué dimensión tenía? Z, ¿qué dimensión tenía? T por M. T por m. ¿Qué dimensión tenía y? ¿Nadie? A ver, Juan, ¿qué dimensión tenía y? M por T. No, la variable dependiente. Es una sola variable, ¿no es cierto? T era el número de observaciones, ¿no es cierto? T era el número de observaciones. ¿Y cuántas variables dependientes tenemos? ¿Cuántos regresos? ¿Cuántos y tenemos? Una sola, ¿no es cierto? Es una variable nomás. Por lo tanto, entonces, y es un vector de dimensión t por 1. Por lo tanto, ahora, z transpuesta y, ¿qué dimensión tiene? M por 1. M por 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es M por 1. ¿Esto qué dimensión tiene? A ver, z transpuesta a x. Z hemos dicho que era t por m, ¿no es cierto? X, ¿qué dimensión tiene? N por K. N es, a ustedes les gusta el N, a mí me gusta el T. T por K. T por K. T por K, ¿no es cierto? T por K. Por lo tanto, Z transpuesta a X, ¿qué dimensión tiene? T M por por K. K, perfecto. Ah, M M. por K. M por K. Perfecto. M por K. Entonces, en realidad, esto se ha vuelto un sistema de M ecuaciones. ¿Sí? Este es un sistema de M ecuaciones. Y nuestra incógnita es el beta. ¿Qué dimensión tenía el beta? ¿Qué dimensión tenía el beta? Fernando.
¿El beta qué dimensión tenía? Al revés, K por 1. K por 1, ¿no es cierto? Son K regresores. ¿Sí? K regresores. Por lo tanto, entonces, como ven, este es un sistema de M ecuaciones con K incógnitas. Si es que M, que es el número de instrumentos o el número de ecuaciones acá, es mayor que K, entonces tenemos más ecuaciones que incógnitas, tenemos infinitas posibles soluciones. Y el estimador que estamos obteniendo es aquel que justamente nos minimiza la suma de los residuos del estimador GLS. Pero si tuviésemos la suerte o mala suerte de que vamos a Ripley y estamos buscando, yo qué sé, tenemos 4 regresores que creemos que son endógenos y por lo tanto necesitamos 4 instrumentos, por lo menos. Y tenemos justamente solamente 4 instrumentos, el número de instrumentos es igual al número de regresores. Entonces, si K es igual a M, entonces vamos a tener K ecuaciones y K incógnitas. Como tenemos K ecuaciones y K incógnitas, nos bastaría simplemente, entre comillas, ignorar esta parte de acá y definir el estimador, se llama el estimador estándar de variables instrumentales, simplemente como el valor de beta que se despeja de K ecuaciones, K incógnitas. ¿Me siguen? Entonces, como ahora Z transpuesta X es ahora de dimensión K por K, porque M es igual a K, entonces yo invierto esta matriz y con eso tendría mi candidato a estimador de beta. Y ese sería el estimador estándar de variables instrumentales. ¿De acuerdo? No me quedó muy clara la diferencia en qué lo hace. Es como esa igualdad estricta lo que lo diferencia de. Claro, claro, que en el caso general tenemos M ecuaciones y tenemos K incógnitas. Cuando M es más grande que K, ¿no es cierto? Que sería lo mismo que ocurre en el OLS. En el OLS tenemos T ecuaciones, porque teníamos T observaciones de Y, y teníamos K parámetros por estimar. Como T era mayor que K, entonces teníamos que encontrar una manera de tratar de llegar a un candidato a beta, porque habían infinitos posibles estimadores de beta, OLS era solo un posible, GLS es solo uno posible, pero hay otros más que podrían haberse nos ocurrido, ¿no es cierto? Como hemos visto en la primera clase. Cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas, hay infinitas posibles soluciones. Y por lo tanto, escogemos alguna que de acuerdo a algún criterio parezca razonable. En el caso de OLS, minimizamos la suma de cuadrados residuos, ¿no es cierto? ¿Ok? Acá lo que estamos diciendo es que si tenemos K ecuaciones, porque los Z son exactamente la misma dimensión, también son solo K instrumentos, tenemos por lo tanto K ecuaciones acá y tenemos solamente K parámetros, entonces acá tenemos una única manera de poder identificar el beta, porque tenemos igual número de ecuaciones que incógnitas. Y por lo tanto, resolvemos para beta. Y al resolver para beta, llegamos a esta expresión de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero eso solo se puede dar, obviamente, si es que la dimensión de z es igual a la dimensión de x, porque necesito poder invertir esta matriz. Si es que la dimensión de z es mayor que la dimensión de x, entonces z transpuesta a x va a ser m por k, que no es una matriz cuadrada. Como no es una matriz cuadrada, no va a ser invertible. ¿Estás de acuerdo? Bien, entonces, nuevamente, véanlo con calma y vean que efectivamente este es el caso acá. Bien. Voy a presentarles ahora una manera alternativa de derivar el estimador de variables instrumentales. Y esa manera alternativa va a ser derivar lo que vamos a llamar el estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas. Y vamos a demostrar que el estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas es simplemente el estimador de variables instrumentales o viceversa. El estimador de variables instrumentales es equivalente a un estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿Ok? ¿Cómo es el estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas? La idea es básicamente la siguiente. El estimador de valores instrumentales se puede obtener de la aplicación de hacer OLS 2 veces y por eso se llama el estimador de two-stage least squares o mínimos cuadrados en 2 etapas. Porque vamos a hacer OLS 2 veces en 2 etapas y por eso se llama el estimador de mínimos cuadrados de 2 etapas. ¿Ok? En la primera etapa, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a cada uno de los X, cada uno de los regresores, como si fuese una variable dependiente, entre comillas, y la regresionamos contra todos los instrumentos. Entonces, yo qué sé, tenemos el primer regresor, lo regresionamos contra todos los instrumentos. El segundo regresor contra todos los instrumentos. El tercero contra todos los instrumentos. Y hacemos un OLS para cada X contra todos los instrumentos. Y obtenemos
el X gorrito, o sea que sería el valor predicho para cada valor de X, para cada variable, para cada regresor de nuestro modelo, si es que lo controlásemos por los zetas, o si regresionásemos contra los zetas. Sería, ¿cuál es el valor predicho de cada X condicional a los valores de los zetas, de los instrumentos? ¿Ya? Acá hay un caso que es bastante interesante. Supongamos que ustedes tienen, yo qué sé, 5 regresores, y de los 5 regresores, solo hay uno en lo que ustedes tienen el temor o la suspicacia que tal vez ese regresor esté correlacionado con el término de Rowe. Los demás son exógenos, entre comillas. Entonces, si todos los demás son exógenos, lo que ustedes harían es utilizar como instrumentos a esos regresores también. ¿Me siguen? Y solo tienen que buscar instrumentos para aquellos adicionales, para aquellas variables sobre las que ustedes desconfíen que es exógena. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen 4 regresores de X y solo creen que hay uno que puede presentar problemas de endogeneidad, entonces lo que hacen es que buscan instrumentos para esos regresores, pero para ese regresor, pero para los otros, como ustedes consideran que esos son exógenos, el instrumento para cada uno de esos regresores es la propia variable. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, si tienen un X que es exógeno, por lo tanto, como instrumento van a utilizar el propio X. Cuando ustedes corran una regresión de X de ese X que ustedes saben que es exógeno, contra zetas que incluyen al propio X, ¿qué va a ocurrir? Es como regresionar, digamos, por decir algo, yo qué sé, la educación de la madre, digamos, que es un X que tienen ahí, que creen que es exógeno. La educación de la madre, la regresiono contra la educación de la madre y contra otras variables más. ¿Qué va a ocurrir cuando corran esa regresión? Obviamente, la educación de la madre va a estar perfectamente correlacionada con sí misma. Y por lo tanto, el estimador OLS me va a decir, colócale un beta gorro de 1 a esa variable y de 0 a todas las demás variables. Y el X predicho va a ser el mismo X. Porque esa variable está perfectamente correlacionada con sí misma. ¿Me siguen? Por lo tanto, entonces, necesitan correr regresiones solamente para las variables que ustedes desconfían que no sean exógenas. Y para esas variables las regresionan contra todas las X que ustedes creen que son exógenas porque las han incluido como instrumento, y además, instrumentos de las otras variables, y además con las nuevas variables instrumentales que se han buscado para poder resolver el problema de endogeneidad. ¿Sí? ¿Ok? Bien, con eso entonces tienen el valor predicho de cada X condicional a los zetas. ¿Cómo se obtiene ese valor predicho? Como les he dicho, hagan un OLS. Este sería el estimador. Vean, este es el beta gorrito de una regresión en que hago que el X sea la variable endógena y los zetas sean las variables exógenas. Entonces este sería como el X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. Pero para donde Y ahora vale X y donde en lugar de X colocamos Z. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien, y por lo tanto, Z por ese beta gorrito me va a dar el valor predicho para X cuando yo hago un OLS de X contra Z, que sería esta parte de acá. ¿Todos de acuerdo? Este P sub Z. Y con eso entonces tengo valores predichos para cada variable, para cada X que yo tenga en mi modelo. ¿Ok? Y luego, en lugar de hacer la regresión de Y contra X, yo no hago esa regresión de Y contra X porque yo sé que los X están correlacionados con el término de error. En cambio acá, si yo hago una regresión de Y contra el X gorrito, donde recuerden que el X gorrito era la proyección de X en el espacio barrido por los zetas, donde ahora los zetas son ortogonales a U, porque son instrumentos válidos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago un OLS de Y contra X gorrito, donde X gorrito es esta expresión de acá, o esta expresión de acá, si la quieren colocar en término más largo, entonces si hacen un OLS, ese OLS nuevo es lo que vamos a llamar el estimador de segunda etapa. Two-stage least squares. Y ahora, recuperando la definición del X gorrito, ustedes la recuperan acá, van sustituyendo y van a llegar, oh sorpresa, a que este valor de acá es exactamente igual al estimador GLS
del modelo transformado que hemos obtenido antes y que hemos llamado el estimador de variables instrumentales. Entonces, otra vez, antes de dormir, los 3 minutos antes de dormir, asegúrense de que han entendido paso a paso esto y que pueden demostrar casi a ojos cerrados que el estimador de variables instrumentales es equivalente al estimador de two-stage least squares. Entonces, si alguien les ha dicho que ha hecho variables instrumentales, ustedes le pueden decir, ya hemos dicho, entonces has hecho un GLS o modelo transformado. Entonces, si les dicen ocupado, es que no entendieron la filosofía detrás de lo que han hecho. O les puede decir, entonces tú sabes hacer two-stage least squares. Y te van a decir, no sé. Tú dices, sí, porque variables instrumentales es two-stage least squares. Es lo mismo que haber hecho two-stage least squares. ¿Todos de acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora a las preguntas más relevantes, entre comillas. Las preguntas más relevantes, entre comillas, serían ahora las preguntas que ustedes están haciendo, que son las preguntas existenciales más duras. En la práctica, dado que Ripley no tiene una sección que dice rebaja de instrumentos válidos, ¿cómo podemos nosotros escoger instrumentos? ¿Ok? Y esta es obviamente la pregunta más importante. Teóricamente ya sabemos que si tuviésemos la suerte, Dios o Papá Noel o Buda o quien fuera en quien creemos, nos entrega un instrumento y ese instrumento es válido, hacer esto es facilísimo, ¿no es cierto? Es simplemente aplicar las fórmulas que hemos derivado. Sin embargo, la pregunta ahora es ¿cómo escojo instrumentos? ¿Dónde encuentro los instrumentos? ¿No es cierto? Como les decía antes, muchas veces nosotros tenemos una idea firme, y después vamos a discutir cómo podemos testear también eso, pero muchas veces tenemos una idea firme de que algunos de los regresores son exógenos ya, de entrada. Como son exógenos ya de entrada, obviamente esos no necesitan buscarse instrumentos. Por lo tanto, ese regresor va a ser instrumento de sí mismo. Por lo tanto, la vida es bella por ese lado. Por otro lado, muchas veces, sobre todo cuando estamos en series de tiempo, un instrumento válido es algún rezago de la propia variable. Entonces, por ejemplo, tenemos que, yo qué sé, que el ingreso disponible depende de, o perdón, que el consumo depende del ingreso disponible, por decir algo. Estamos con un modelo de estos bastante arcaicos de la ISLM. Entonces, supongamos que queremos estimar la función consumo y creemos que el ingreso disponible está correlacionado con el término de error, lo cual es cierto. Por lo tanto, el estimador de OLS sería un estimador inconsistente. Entonces, lo que podríamos hacer es, en lugar de tomar el ingreso disponible, podríamos tomar como instrumento a rezagos del ingreso disponible. Rezagos de, yo qué sé, de el ingreso disponible 5 años atrás, o 10 años atrás, o 14 años atrás. Entonces, en teoría, ¿qué debería ocurrir? Que lo que pasó 14 años atrás no debería afectarnos a las sorpresas de hoy día, que es lo que justamente creemos que está correlacionado con el ingreso disponible de hoy día. ¿Sí? Pero si es que el ingreso disponible es lo suficientemente persistente, el ingreso de 2 años atrás o 3 años atrás sí va a estar correlacionado con el ingreso de hoy día. Lo que ustedes ganan hoy día probablemente está correlacionado con lo que ganaron ayer y con lo que ganaron antes de ayer. Hay persistencia en estas series y por lo tanto rezagos de la propia variable pueden ser instrumentos válidos. Hay casos en los cuales lamentablemente no tenemos esa suerte, ¿no es cierto? Y tenemos que utilizar alguna variable que podemos por lo menos conjeturar que sea un instrumento válido. Por eso es que, por ejemplo, mucha gente ahora se ha vuelto deporte nacional en tratar de encontrar instrumentos, entre comillas, divertidos. Entonces, por ejemplo, para tratar de hacer una proxy de instituciones, cuando estamos en un modelo de crecimiento entre países, digamos. Y creemos que las instituciones están correlacionadas con el término de error, hay variables relevantes no omitidas, etc. Entonces, alguien nos cuenta una historia que nos dice, mira, en la época de la colonia, cuando había un clima favorable, la gente que iba a colonizar el lugar quería quedarse en el lugar y por lo tanto desarrollaba instituciones favorables para preservar derechos de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el lugar era inhóspito, peligroso, feo y demás, lo que hacían era ir, saquear lo que podían y escapar, ¿no es cierto? Y entonces en ese caso no se creaban instituciones divertidas o interesantes que promoviesen el ahorro, derecho de propiedad, etc. Entonces podríamos utilizar como instrumento de las instituciones hoy día, por ejemplo, alguna cosa que nos mida eso. Entonces podría ser, por ejemplo, la tasa de mortalidad de los misioneros jesuitas en el siglo XVII. Es una variable que en teoría debería estar correlacionada con la calidad de las instituciones hoy día, por lo tanto es un instrumento relevante, pero
los jesuitas del siglo XVII, cuántos se murieron, no debería ser muy relevante para predecir el shock de hoy día, y por lo tanto debe ser un instrumento válido en ese sentido, ¿no es cierto? O algunos utilizan la temperatura de la ciudad, capital del país, por decir algo. ¿Por qué? Porque los lugares con temperaturas menos agradables, en principio eran lugares en los que la gente se podía morir más o alguna cosa de esas, o eran lugares menos divertidos y por lo tanto las instituciones no se hacían para preservar, no se invertía demasiado en instituciones. ¿Me están siguiendo? Entonces, estamos inventando una historia, un relato, que nos dice por qué podíamos crear algún tipo de instrumentos que podemos garantizar, bajo ciertas condiciones que no están relacionadas con el capricho de Dios hoy día, el U de hoy día, pero sí están correlacionados con la variable que sabemos que está correlacionada con el U de hoy día. ¿Sí? Y por lo tanto es un instrumento relevante. ¿Ok? ¿Cómo podemos testar que tenemos efectivamente instrumentos relevantes? Una manera de testear esto es utilizar la literatura que se llama la literatura de instrumentos débiles. Y la literatura de instrumentos débiles lo que intenta hacer es justamente evaluar la gracia de un instrumento poderoso, un instrumento fuerte, es que no solo necesitamos que no esté correlacionado con el término de error, sino que ojalá se comporte de un modo muy parecido a cómo se comporta la X. Entonces, queremos algo que se comporte como se comporta X, pero que no tenga el pecado de que esté correlacionado con el U. Por lo tanto, un instrumento fuerte, un buen instrumento, va a ser aquel que cumple esas propiedades, que no está correlacionado con el término de error, pero además se correlaciona lo suficiente con el X como para ser informativo respecto a X. Porque recuerden acá, en el two-stage least squares, que lo que estamos haciendo es una regresión de X como variable independiente o dependiente y los Z, los instrumentos, como variable independiente. Si los Z no están correlacionados con el X, este X gorrito va a ser 0. Si los instrumentos no entregan información de X, no ayudan a predecir X, no vamos a haber ganado nada en haber creado esta primera etapa. Y por lo tanto, ese instrumento va a ser lo que vamos a llamar un instrumento débil, porque no entrega información relevante del X. Y por lo tanto, la relevancia del instrumento no va a ser apropiada. Y eso lo que va a hacer es que, a medida que los instrumentos van siendo más débiles, lo que va a hacer es que, como no podemos identificar bien el efecto que va a tener X sobre Y, ¿por qué? Porque el instrumento no replica razonablemente bien el comportamiento de las X. Y lo que va a ocurrir entonces es que ese instrumento débil va a hacer que tengamos inferencia muy imprecisa respecto al beta. ¿Me sigue? ¿Cómo podemos testear instrumentos débiles? Entonces hay una literatura muy amplia, no los voy a aburrir viendo la literatura acá, simplemente les voy a dar un manual de contrapalos. Entonces, si por ejemplo tuviésemos un solo regresor y tuviésemos varios instrumentos, lo que hacemos es, luego de haber corrido la primera etapa de acá, lo que hacemos es evaluar si es que el test F de que todos los coeficientes, a excepción de la constante, son 0, ¿sí? Nos da un valor que sea bajo, entre comillas. Y bajo en este caso, el crítico debiese ser mucho menor, ¿no es cierto? Pero justamente como estamos haciendo el caso de una primera etapa, el valor crítico para ese tipo de casos debiese ser, el valor calculado debiese ser mayor que 10, debe ser un test F muy grande, entre comillas. Es decir, los zetas tienen que proveer mucha información del X. Si no proveen mucha información del X, esos instrumentos van a ser débiles. Ese no es un pecado mortal. Si lamentablemente no tenemos más instrumentos, bueno, así es la vida, ¿no es cierto? Al llorar a Luján, no tenemos quejarnos de algo que no tiene solución, yo qué sé, es para conversarlo con el terapeuta, pero no nos sirve en la práctica. Entonces, lo que hacemos ahí es simplemente cuando tenemos un instrumento débil, reconocemos que el instrumento es débil y lo que va a ocurrir es que nuestra inferencia va a ser imprecisa y por lo tanto no vamos a poder identificar con precisión eso. Si pudiésemos descartar instrumentos débiles, la gracia sería que podríamos ir mejorando en eficiencia en la estimación de nuestro beta, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, relevancia del instrumento es simplemente ver en la primera etapa si es que nuestros zetas nos ayudan a predecir los X. Si nos ayudan a predecir los X, esos instrumentos van a proveernos mayor confianza en nuestra inferencia respecto al beta. Y la siguiente cosa es que nos gustaría que los instrumentos sean exógenos, ¿no es cierto? Es decir, que los zetas no estén correlacionados con los U's. Una manera de testear eso sería tratar de estimar cómo están correlacionados cada uno de los instrumentos con los U's, pero obviamente los U's no los observamos. Pero
tenemos la suerte de que si los instrumentos son válidos, el beta gordo de variables instrumentales va a ser un estimador consistente del verdadero beta. Por lo tanto, los U-gorritos que salen del estimador de variables instrumentales van a replicar consistentemente el patrón de los verdaderos U's. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hemos obtenido el estimador de variables instrumentales o el estimador de two-stage least squares, con eso obtenemos el U-gorrito, y con el U-gorrito, y el U-gorrito sería simplemente Y menos X beta gorro, pero el beta gorro de variables instrumentales, no el beta gorro de OLS. ¿Sí? El beta gorro de variables instrumentales. Porque el beta gorro de OLS es inconsistente. ¿Sí? En cambio, el beta gorro de variables instrumentales, en principio, no lo es. Todo lo que queremos evaluar es si efectivamente no lo es. ¿Cómo podemos evaluar eso? Bueno, tenemos el estimador, tenemos el error de variables instrumentales y ahora regresionamos el error de variables instrumentales contra una constante y contra todos los zetas, contra todos los instrumentos. ¿Qué debería ocurrir? Que todos los zetas debiesen ser ortogonales al error de variables instrumentales. ¿Por qué? Porque el instrumento, para ser relevante, no puede estar correlacionado con el U, y el U-gorrito de variables instrumentales replica el patrón de los U's. ¿De acuerdo? Y por lo tanto hacemos el test típico, el test de Lagrange multiplier, del que le estoy debiendo la demostración que es T veces R cuadrado, que la vamos a ver un poquito más tarde, pero ese test lo hacemos para evaluar esto. Y este test es un test que también se llama un test de sobreidentificación, y los grados de libertad de este test son iguales a M menos K, donde recuerden que M era el número de instrumentos y K era el número de regresores. Por lo tanto, para poder hacer este test, yo necesito que el modelo esté sobreidentificado, es decir, yo necesito tener más instrumentos que regresores. Si yo tengo igual número de instrumentos que regresores, yo no voy a poder testear esto. ¿De acuerdo? Por eso necesito tener más instrumentos. Pero ahora ya tenemos maneras de poder generar instrumentos, ¿sí? Podemos colocar rezagos de variables, podemos otra vez conseguir alguna variable que teóricamente debiese cumplir la condición y por lo tanto tenemos maneras de poder generar varios de estos zetas. Una vez que hemos generado los zetas, testeamos si los zetas son relevantes y si son exógenos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que una cosa ¿por qué estamos perdiendo, entre comillas, todo nuestro tiempo acá discutiendo varios instrumentales y two-stage least squares? Porque acá hemos dicho que por alguna razón creemos que los X no son exógenos, que los X son endógenos, entre comillas, que los X están correlacionados con el U. Pero acá hemos dicho que creemos que eso es así. ¿Cuándo debiésemos perder el tiempo buscando instrumentos, yendo a Ripley o Falabella, donde quieran ir que creen que hay instrumentos, o mandando una carta a Papá Noel, o leyendo libros de historia, o desempolvando libros de historia y buscando instrumentos cada vez más exóticos para tratar de demostrar que son relevantes, son exógenos? ¿Cuándo vale la pena perder el tiempo? Y la respuesta es: solo vale la pena perder el tiempo cuando uno tenga evidencia de que vale la pena perder el tiempo. Uno debiese, como siempre en la vida, considerar que la vida es bella, no en el sentido de la película italiana, porque obviamente era bella en ciertas cosas, pero en otras no acabó siendo muy bella. Eh, pero, pero uno asume que las cosas son simples, que se cumple el principio del Occam's Razor, ¿no es cierto? El principio de que ante dos explicaciones de un fenómeno, la más simple tiende a ser la correcta. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a tender a asumir siempre, como hipótesis mantenida, que nuestros X son exógenos, que los X no están correlacionados con el término de error. Y solo vamos a preocuparnos de variables instrumentales, two-stage least squares y demás cosas cuando rechacemos la hipótesis nula. Acá otra vez, este es un valor agregado de este curso respecto a otros. Van a ver que muchas veces en la práctica alguien, porque se le ocurrió, le dijo: mira, yo creo que esto puede ser endógeno. Yo creo que Bolívar debería ser campeón de la Libertadores, pero eso no me ayuda mucho, ¿no es cierto? Yo tengo que demostrar que por lo menos es capaz de pasar la primera ronda y hemos visto que en los últimos años no es capaz de hacer eso. También creo que Bolivia debiese ganarle a Chile el subsiguiente partido, pero probablemente eso no va a ocurrir. O que City hubiese salido campeón de la Champions. Salido campeón de la Champions, etcétera, ¿no es cierto? Todas esas cosas que creen. Pero acá lo que tenemos que hacer es: nos preocupamos de las cosas cuando hay evidencia para preocuparse. Uno no vive, y esto es algo que debiese ser una lección de vida también, uno no vive creyendo en conspiraciones internacionales de la CIA. Uno no vive creyendo que Biden, Trump o quien sea, antes de dormir se preocupa de hacernos la vida o muy triste o muy alegre.
Nuestra vida en principio depende de nuestras decisiones y nuestras cosas y demás. No hay conspiraciones internacionales gigantes. Y por lo tanto, esa debía ser la hipótesis mantenida que tenemos. Y solo la descartamos cuando nosotros creemos que la evidencia es contraria a esta hipótesis mantenida. Por lo tanto, nuestra hipótesis mantenida debiese ser que los X son ortogonales a los U. Y solo cuando rechacemos la hipótesis, perdemos el tiempo o nos preocupamos de buscar instrumentos. Esto en la práctica, lamentablemente, gran parte de la profesión se ha olvidado. Y se ha olvidado porque gran parte de la profesión, bueno, no hace mi curso, en primer lugar, y en segundo lugar porque han ignorado esto que debería ser tan claro. Nosotros no partimos creyendo que hay heteroelasticidad, no partimos creyendo que hay desvíos de normalidad, no partimos creyendo que el mundo es bonito, que todo es lindo, y lo que hacemos es nos complicamos la vida cuando vale la pena complicarse la vida. Entonces acá también debiese ser más o menos así. Lo que nos gustaría entonces es tratar de evaluar la hipótesis de si los X están correlacionados o no con los U. Nuestra hipótesis nula debería ser que los X no están correlacionados con los U. Y por lo tanto entonces, ¿qué debiese ocurrir? Si los X no están correlacionados con los U, sabemos que el estimador OLS va a ser consistente, y no solo va a ser consistente, sino que va a ser más eficiente que el estimador de valores instrumentales. El estimador de valores instrumentales también va a ser consistente. ¿Por qué va a ser consistente? Porque acá los X no están correlacionados con los U y los Z tampoco están correlacionados con los U. Por lo tanto, es verdad, el estimador de valores instrumentales también va a ser consistente, pero ese estimador no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque estoy yendo por el camino, estoy tomando un atajo largo y pedregoso para obtener un estimador de beta cuando no necesito preocuparme de ese estimador. Yo sé por Gauss-Markov que si se cumplen las propiedades de OLS, el estimador de OLS va a ser el campeón del barrio. Nadie le va a ganar. No va a haber un estimador más eficiente. Solamente cuando no se empiezan a cumplir los supuestos de Gauss-Markov es que el estimador OLS deja de ser eficiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, si no hay heteroelasticidad, sabemos que el estimador OLS es equivalente al estimador GLS. Es el estimador más eficiente que hay. No perdemos el tiempo haciendo GLS si sabemos que hay homoelasticidad. Lo mismo debe ser acá. El estimador OLS es más eficiente que el estimador de valores instrumentales, aunque el estimador OLS y el estimador de valores instrumentales son ambos consistentes. El único problema es que si es que la hipótesis nula es falsa, o sea, si X está correlacionado con los U, entonces sí, las penas del infierno caen sobre el estimador OLS, y el estimador OLS no solo no es eficiente, sino el estimador OLS no es consistente. Y el único estimador consistente es el estimador de valores instrumentales. Por lo tanto, entonces, lo que nos gustaría es tratar de evaluar si es que X es o no exógeno. Una manera de testar exogeneidad es utilizar los test de exogeneidad, se llaman hay varios tipos de exogeneidad. Este tipo de exogeneidad es un test de exogeneidad que se llama el test de exogeneidad débil. Y es un test de exogeneidad débil, y me parece que les he dicho el nombre por lo menos, de exogeneidad débil, cuando hemos presentado en la primera clase el marco y el modelo de regresión, si se acuerdan. Y les he dicho que íbamos en algún momento a hablar de exogeneidad débil. Bueno, ese momento, márquenlo en su diario, ha llegado. Este es el momento en el que definimos exogeneidad débil. Y exogeneidad débil, si se acuerdan, era el caso en el que decíamos que los parámetros de la condicional de Y en X eran libres de variación de los parámetros de la marginal de X. ¿Se acuerdan? Ese era lo que habíamos dicho que era exogeneidad débil. Traducido al castellano es: si mi modelo de regresión Y depende de X, Y es igual a X beta más U, y tengo un modelo para las X que dependen de Z, por ejemplo, y un término de error, si recuerdan en la anterior presentación que hicimos, habíamos dicho que si X está correlacionado con el término de error, es lo mismo que decir que los errores de la marginal de X estén correlacionados con los errores de la condicional de Y en X, ¿se acuerdan? Eran el U y el B. Eso lo hemos hecho con mi hermosa letra a mano, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y con mis gráficos, con todos los redondos y todo eso. Por lo tanto, entonces, ya hemos mostrado que el canal mediante el cual podemos explorar si X está correlacionado con el U o no, es estimar un modelo para la marginal de X, con los instrumentos, lo que ustedes quieran, y con ese modelo ver si los errores de esa marginal
están correlacionados o no con los errores de la condicional. Y entonces, el test, que se llama un test de Hausmann, lo que nos dice es, ustedes estímense un modelo de X contra Z, que sería como la primera etapa de su modelo de two-stage least squares, exactamente igual. Y obtengan los errores de ese modelo. Llaman a esos errores los B gorro. ¿Sí? Luego, en lugar de hacer two-stage least squares, o sea, en lugar de regresionar Y contra X gorro, que sería el estimador de valores instrumentales, regresionen Y contra las X, que sería el estimador OLS convencional. Y con eso obtengan el, llamemos esto, U gorro mejor. Llamémoslos U gorro. ¿Sí? Este sería el U gorro de la regresión de Y contra las X. Nuestra conjetura es que las X no están correlacionadas con el U. Esa es nuestra hipótesis nula. Sabemos que no podemos testear si las X están correlacionadas con el U directamente en el modelo de regresión lineal, porque las X, por construcción de OLS, no están correlacionados con el U gorro. ¿Están de acuerdo? Con el U gorro Sí. de la regresión de Y con X. ¿Sí? Sí, Pero en cambio, es que estoy entendiendo algo distinto de lo que ya sé, yo sé que ya sé. Entonces, este es lo que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo ahora es una manera de hacer el test que es distinta a esta que está escrita. ¿Ya? Entonces, hay dos maneras de hacer el test. Esta que le estoy describiendo ahora no es esta de acá. Es una, tal vez debería colocar, voy a colocar otra manera de hacer el test si quiere. O tal vez está acá. No, otra manera de hacer el test. Entonces, sí, partamos por esta manera. Entonces, regresiono X contra las Z y obtengo los B gorros. Luego tener los B gorros, regresiono Y contra las X y contra los B gorros de esta primera etapa. Si las X no están correlacionadas con el U gorrito, entonces debiese ocurrir que no aporta información el haber colocado esta parte de acá. Y por lo tanto, los B gorros de esta regresión, de la marginal de X, no debiesen ser significativos en esta regresión. Y hago un test, evalúo si estos B's son distintos de 0, y si es distinto de 0, entonces rechazo la hipótesis nula. Si estadísticamente la hipótesis nula no es rechazada, entonces yo digo X es exógeno, entre comillas. ¿Ya? La otra manera de hacer el test, que sería la segunda manera, sería justamente este test de exogeneidad débil que les decía. En la primera etapa regresiono X contra las Z, yo tengo el B gorro. Después regresiono Y contra las X. Esta parte no. Esta parte no. Yo obtengo un U gordo de la regresión de Y contra las X. ¿Sí? Lamentablemente ese U gordo está correlacionado con el X, perdón, no está correlacionado con el X por construcción, porque ese era el estimador OLS. Pero lo que hago ahora es que ahora corro una regresión del U gordo de esta regresión, solo diría con X, contra los B gordos. Entonces, recuerden que para que X no esté correlacionado con el término de error, es lo mismo que el U del modelo de Y con X no tiene que estar correlacionado con el B de la marginal de X. Y por lo tanto testeo que la correlación es cero. Si la hipótesis nula no es rechazada, entonces yo digo, no pierdan el tiempo buscando instrumentos, ni van a desempolvar la vida. Yo digo que la evidencia es consistente con que X es exógena débil para el parámetro de interés, así se le llama este nombre. ¿Ok? ¿De acuerdo?